Introducción a las Crónicas. Propósito y contexto histórico. El libro designa Primera Crónicas, que forma parte del Antiguo Testamento. Es un texto profundo y significativo que narra la historia del pueblo de Israel desde una perspectiva teológica y genealógica. Escrito probablemente en el período postexílico después del retorno del exilio babilónico, siglo V o IV a.C., el autor, comúnmente identificado como Esdras, busca reconstruir la identidad espiritual y nacional del pueblo judío tras su devastadora experiencia de dispersión y cautiverio. En este contexto, Primera Crónicas no solo relata hechos históricos, sino que también ofrece una interpretación teológica sobre la relación entre Dios y su pueblo, destacando la importancia de la fidelidad al pacto divino. El propósito central del libro radica en recalcar el linaje de David y la legitimidad de su dinastía como base para el futuro mesiánico. Desde sus primeros capítulos, el texto se enfoca en las genealogías, trazando una línea ininterrumpida desde Adán hasta los descendientes de Judá, incluyendo figuras clave como Abraham, Isaac y Jacob. Estas genealogías no son meramente registros históricos, sirven como cimientos que conectan a Israel con su pasado glorioso y establecen una continuidad espiritual y nacional. Al hacer esto, el autor subraya que el pueblo de Dios nunca ha estado completamente desamparado ni desconectado de su herencia prometida. Además, el libro aborda cómo la adoración y el templo ocupan un lugar central en la vida del pueblo de Israel. A través de la construcción del templo por Salomón, hijo de David, se resalta la importancia del culto organizado y la presencia de Dios en medio de su pueblo. Este mensaje tenía especial relevancia para los israelitas retornados del exilio, quienes estaban reconstituyendo su comunidad religiosa y buscaban restaurar el sentido de unidad y propósito bajo la guía divina. En términos históricos, el contexto de Primera Crónicas se sitúa en un momento de transición crucial para Israel. Tras el colapso del Reino Unido bajo Salomón y la posterior división en los reinos de Israel y Judá, el texto omite muchos de los conflictos políticos y sociales narrados en libros como Reyes y Samuel. En cambio, selecciona eventos y personajes que reflejan la fidelidad a Dios y la centralidad del linaje davídico. Esta selección editorial tiene como objetivo inspirar esperanza y renovación en los lectores postexílicos, recordándoles que, pese a las dificultades, Dios siempre cumple sus promesas y restaura a su pueblo cuando regresan a Él. Por lo tanto, Primera Crónicas no es simplemente un relato histórico, sino un llamado a la fe, la obediencia y la restauración espiritual. Su estructura cuidadosamente diseñada, combinada con su enfoque teológico, convierte este libro en un testimonio perdurable de la misericordia y soberanía de Dios sobre la historia humana. Las genealogías, un puente hacia la identidad nacional y espiritual. Las genealogías que abren el libro de Primera Crónicas, constituyen mucho más que simples listas de nombres. Son un puente esencial que conecta el pasado glorioso de Israel con su presente postexílico, reforzando la identidad nacional y espiritual del pueblo. El texto comienza en el capítulo 1 con una genealogía que remonta hasta Adán, el primer hombre creado por Dios, y culmina con los patriarcas fundadores, Abraham, Isaac y Jacob. Este linaje no solo proporciona un marco histórico, sino que también establece una continuidad teológica entre la creación y el pacto divino con Israel. A través de estas genealogías, el autor demuestra que el pueblo de Dios no surgió de la nada, sino que está profundamente arraigado en una historia sagrada, marcada por la elección divina. A medida que avanza el texto, las genealogías se centran en las tribus de Israel, especialmente en la tribu de Judá, de donde proviene la dinastía davídica. En el capítulo 2 se detalla la descendencia de Judá, destacando a figuras como Pérez, Hezrón y Ram, quienes forman parte directa del linaje que eventualmente conducirá al rey David. La atención especial dedicada a esta tribu resalta su papel central en la historia de Israel, ya que de ella surgirá el Mesías prometido. Además, estas genealogías no solo mencionan a los hombres, sino también a mujeres clave como Tamar y Ruth, cuyas historias de fidelidad y redención son fundamentales para comprender la obra providencial de Dios. Un aspecto notable de estas genealogías es su inclusión de figuras marginadas o aparentemente secundarias. Por ejemplo, en el capítulo 4 se menciona a Yemuel, uno de los hijos de Simeón, junto con otros nombres que podrían parecer irrelevantes para el lector moderno. Sin embargo, cada nombre representa una rama de la familia de Israel.
reafirmando la idea de que todas las tribus y familias tienen un lugar dentro de la comunidad elegida por Dios. Esta inclusión universal refuerza el mensaje de que la restauración post-exílica no pertenece solo a unos pocos privilegiados, sino que abarca a todo el pueblo de Dios. Otra característica importante de las genealogías es su énfasis en la conexión entre la tierra y la identidad. En varios pasajes, como en el capítulo 6, se describen las asignaciones territoriales dadas a las tribus y a los levitas, quienes eran responsables del servicio en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Estos detalles prácticos subrayan la importancia de la tierra prometida como don divino y como símbolo de la relación pactada entre Dios e Israel. Para los lectores postexílicos, quienes habían regresado de Babilonia para reconstruir Jerusalén y el templo, estas referencias servían como un recordatorio tangible de la promesa de Dios de restaurar a su pueblo en la tierra que Él les había dado. Finalmente, las genealogías actúan como un preludio teológico para el resto del libro. Al presentar el linaje de David y su conexión con el pacto divino establecido con Abraham, el autor prepara al lector para comprender la importancia del reinado davídico y su papel en el cumplimiento de las promesas de Dios. En este sentido, las genealogías no solo son un registro histórico, sino también un llamado a reconocer la soberanía divina y la fidelidad de Dios en medio de las circunstancias cambiantes de la historia. El ascenso de David, fundador de un nuevo orden, la narrativa de Sima, Primera Crónicas, alcanza uno de sus puntos más altos con el ascenso de David al trono, un evento que marca el inicio de una nueva era para el pueblo de Israel. En contraste con otras narrativas bíblicas como las de Samuel y Reyes, que presentan una visión más política y militar del liderazgo de David, Primera Crónicas adopta una perspectiva principalmente religiosa y teológica. Aquí, David no es solo un guerrero victorioso o un estratega político, es ante todo un instrumento de la voluntad divina y un modelo de obediencia. El libro enfatiza cómo su reinado fue establecido no por la fuerza bruta, sino por la elección soberana de Dios, quien lo designó como líder de su pueblo. Desde el principio, el texto subraya la unción de David como el acto decisivo que legitima su autoridad. En el capítulo 11, se describe cómo David es ungido rey en Hebrón, rodeado por representantes de todas las tribus de Israel. Este evento no solo consolida su posición política, sino que también simboliza la unidad espiritual del pueblo bajo un líder elegido por Dios. A diferencia de Saúl, cuya soberbia y desobediencia llevaron a su rechazo como rey, David es presentado como alguien cuya devoción a Dios garantiza su éxito y prosperidad. Su reinado, por lo tanto, no es visto como un mero cambio de poder, sino como el inicio de un nuevo orden basado en la justicia y la fidelidad al pacto divino. Uno de los aspectos más destacados del reinado de David en Primera Crónicas es su papel como protector y promotor del culto a Dios. Mientras que en otros textos se enfatizan sus conquistas militares y sus logros políticos, aquí el foco se desplaza hacia su preocupación por organizar y fortalecer el sistema de adoración. En el capítulo 13, David toma la iniciativa de traer el Arca del Pacto a Jerusalén, un acto que refleja su compromiso personal con la presencia divina entre el pueblo. Sin embargo, este episodio también revela la seriedad con la que Dios exige que se sigan sus instrucciones. Cuando Usa toca el arca para evitar que caiga, muere instantáneamente, un recordatorio de que la santidad de Dios no puede ser tratada con ligereza. Este incidente no desalienta a David, sino que lo lleva a buscar una manera correcta de honrar a Dios, demostrando así su disposición a aprender y obedecer. Además, el reinado de David es descrito como un período de organización y preparación para el futuro. En el capítulo 15 se narra cómo David finalmente logra traer el arca a Jerusalén, siguiendo meticulosamente las instrucciones divinas. Este triunfo es celebrado con música, danza y sacrificios, elementos que resaltan la centralidad del culto en la vida del reino. Más allá de este evento, David también instituye un sistema de sacerdotes y levitas encargados de ministrar en el tabernáculo, asegurando así la continuidad del culto organizado. En el capítulo 23 se detallan las funciones específicas de los levitas, desde la música hasta la administración del templo, estableciendo una estructura que será fundamental para la construcción del templo bajo Salomón. El legado de David, tal como lo presenta Cine, Primera Crónicas,
Va más allá de sus logros políticos o militares. Su reinado es un modelo de cómo la obediencia a Dios puede transformar a una nación, uniendo a su pueblo bajo un propósito común: la adoración y el servicio divino. Este enfoque teológico prepara el escenario para el siguiente gran acontecimiento en la historia de Israel: la construcción del templo, un proyecto que David concibió pero que dejaría a su hijo Salomón para completar. De esta manera, el reinado de David no solo es un hito en la historia de Israel, sino también un testimonio duradero de la fidelidad de Dios y la importancia de la sumisión a su voluntad. La construcción del templo, un monumento a la presencia divina. El proyecto más ambicioso y simbólicamente cargado del reinado de David es, sin duda, la construcción del templo en Jerusalén. Aunque David no llegó a ver terminado este monumento debido a las restricciones divinas sobre su participación directa, su papel como visionario y planificador es central en el relato de Primera Crónicas. En el capítulo 22 se narra cómo David acumuló materiales preciosos, como oro, plata, bronce y piedras labradas, mientras instruía a su hijo Salomón sobre el propósito y la importancia del templo. Dios me ha dado paz en todas partes, declara David, reconociendo que el templo será un testimonio permanente de la presencia divina entre su pueblo. Este acto de preparación no solo evidencia su devoción personal, sino también su intención de dejar un legado que perpetúe la adoración organizada y la centralidad de Dios en la vida de Israel. La elección de Jerusalén como emplazamiento del templo es otra decisión cargada de significado teológico. En el capítulo 21 se relata cómo David enfrentó un juicio divino por haber realizado un censo indebido, un acto que revelaba confianza en el poder humano más que en la providencia de Dios. Como parte de este juicio, el ángel de Dios se posó en el lugar que más tarde sería conocido como el Monte Moriah, donde Abraham había ofrecido a Isaac siglos antes. Allí, David recibió la instrucción de construir un altar, un acto que calmó la ira divina y marcó el sitio como sagrado. Este lugar, rico en historia bíblica, se convirtió en el corazón geográfico y espiritual del templo, simbolizando la reconciliación entre Dios y su pueblo y la restauración de la comunión divina. El diseño del templo, aunque ejecutado por Salomón, fue concebido bajo la dirección divina, según se narra en el capítulo 28. David recibe un plano detallado de manos de Dios mismo, un testimonio de la intervención celestial en este proyecto. Los materiales y la estructura del templo están imbuidos de simbolismo. El oro representa la gloria divina, el cedro simboliza la majestuosidad eterna, y las divisiones internas del edificio reflejan la jerarquía de acceso a la presencia de Dios. El Santo de los Santos, el espacio más interno, contiene el Arca del Pacto, el lugar donde la presencia de Dios reside de manera única. Este diseño no solo destaca la trascendencia de Dios, sino también la necesidad de pureza y reverencia en la aproximación al Todopoderoso. Para Salomón, la construcción del templo no fue solo una tarea arquitectónica, sino una misión espiritual que debía cumplirse con precisión y devoción. En el capítulo 29, David entrega a Salomón todo el material acumulado, junto con una oración ferviente pidiendo sabiduría y fuerza para completar la obra. Ahora, Señor, tú eres Dios, y has prometido a tu siervo que tendrá un hijo que reinará después de él, dice David, reconociendo que el templo es parte de un plan divino mayor. Este acto de transición subraya la continuidad del linaje davídico y la certeza de que la obra comenzada por David será completada por su sucesor. La construcción del templo, tal como se describe en Primera Crónicas, no es solo un evento histórico, sino un testimonio de la relación entre Dios y su pueblo. Representa el punto de encuentro entre lo humano y lo divino, un lugar donde la adoración, la expiación y la comunión pueden realizarse de manera ordenada y sagrada. Para los lectores postexílicos, quienes anhelaban la restauración de Jerusalén y su templo tras el exilio, este relato sirve como un recordatorio de que la presencia de Dios nunca abandona a su pueblo, siempre y cuando permanezcan fieles al pacto. La organización levítica, cimientos del culto organizado. La organización del sacerdocio y los levitas, tal como se describe en Primera Crónicas, es una de las contribuciones más importantes del reinado de David al desarrollo espiritual y religioso de Israel.
Este sistema no solo aseguró la continuidad del culto en el templo, sino que también estableció una estructura clara y funcional que permitió la participación activa de diversos grupos dentro de la comunidad. Desde los sacerdotes principales hasta los músicos, porteros y administradores, cada rol estaba cuidadosamente definido y coordinado, reflejando la intención divina de que el templo fuera un lugar de orden, belleza y reverencia. En el capítulo 23, el texto narra cómo David organizó a los levitas en diferentes categorías de servicio, distribuyendo tareas específicas según sus habilidades y capacidades. Aunque Moisés había establecido previamente el papel de los levitas como ayudantes en el tabernáculo, David amplió y sistematizó sus funciones para adaptarlas a las necesidades del futuro templo. Los levitas fueron divididos en tres grandes áreas de servicio: los sacerdotes, quienes oficiarían directamente en el altar y el santo lugar; los cantores y músicos, encargados de dirigir la alabanza durante las ceremonias; y los porteros y administradores, responsables de mantener el orden y la seguridad del templo. Este sistema no solo garantizaba que cada tarea fuera realizada con excelencia, sino que también promovía la participación equitativa de todas las familias levíticas. Una de las innovaciones más notables de David fue la introducción de la música como un elemento central del culto. En el capítulo 25 se describe cómo organizó a los músicos y cantores en cursos rotativos, asegurando que hubiera siempre una alabanza continua en el templo. Este enfoque en la música no era meramente estético, tenía un propósito teológico profundo. Los salmos, himnos y cánticos eran vistos como una forma de participar en la adoración celestial, uniéndose a los coros angélicos que alaban a Dios continuamente. Además, la música tenía un efecto pacificador y unificador sobre el pueblo, creando un ambiente de solemnidad y gozo que facilitaba la conexión con lo divino. Los porteros y administradores también jugaron un papel vital en el funcionamiento del templo. En el capítulo 26 se detalla cómo David asignó a ciertos levitas la tarea de custodiar las puertas del templo, asegurando que solo aquellos que estaban ritualmente puros pudieran entrar. Estos porteros no solo protegían el espacio físico, sino también la santidad del lugar. Además, otros levitas fueron nombrados como tesoreros y supervisores de los bienes del templo, gestionando las ofrendas y los recursos destinados al mantenimiento del culto. Este nivel de organización reflejaba la importancia de la administración eficiente en la vida religiosa de Israel y subrayaba el valor de la integridad y la responsabilidad en el servicio divino. El impacto de esta organización levítica se extendió mucho más allá del reinado de David. Para los lectores postexílicos, quienes estaban reconstruyendo el templo y restableciendo el culto tras el exilio, estas descripciones detalladas servían como un manual práctico y teológico. Les recordaban que el templo no era simplemente un edificio, sino un sistema viviente que requería la participación activa y coordinada de toda la comunidad. Además, el énfasis en la música y la alabanza continuada inspiraba a los israelitas a priorizar la adoración como un acto colectivo y constante, no limitado a momentos específicos o rituales individuales. En última instancia, la organización del sacerdocio y los levitas bajo David no solo fue un logro administrativo, sino también una expresión profunda de la relación entre Dios y su pueblo. Al estructurar el culto de manera tan meticulosa, David dejó un legado que trascendió su tiempo, asegurando que las generaciones futuras pudieran experimentar la presencia de Dios de manera ordenada y significativa. Este sistema de culto organizado se convirtió en un modelo duradero de cómo la adoración puede transformar y unificar a una comunidad, reflejando la gloria y la santidad del Dios a quien sirven. El legado de David. Un modelo de fidelidad y preparación. El legado de David, tal como se presenta en Israel Crónicas, es un testimonio perdurable de la fidelidad y la preparación como principios fundamentales para el cumplimiento del propósito divino. A lo largo del libro, David es retratado no solo como un líder político y militar exitoso, sino como un hombre profundamente comprometido con la voluntad de Dios. Su reinado no se limita a conquistas territoriales o logros temporales, sino que se centra en la construcción de un fundamento espiritual que garantice la continuidad del pacto divino con Israel. Este enfoque teológico del legado de David subraya que su verdadera grandeza radica en su capacidad para anticipar y preparar el camino para la obra futura de Dios, especialmente a través de la construcción del templo y la organización del culto.
Uno de los aspectos más destacados del legado de David es su papel como unificador del pueblo bajo un propósito común: la adoración a Dios. Aunque su reinado enfrentó desafíos y conflictos, David siempre priorizó la centralidad de la presencia divina en la vida de la nación. Su decisión de traer el Arca del Pacto a Jerusalén, así como su dedicación a acumular recursos para el templo, demuestra que su liderazgo estaba motivado por una visión más allá de su propia época. David entendió que su misión no era simplemente gobernar, sino preparar a su pueblo y a su sucesor para recibir y sostener la obra divina en generaciones futuras. Este enfoque proactivo y visionario es un modelo para cualquier líder que busque dejar un impacto duradero. Además, el legado de David se manifiesta en su disposición para aprender y corregir errores. En el episodio del traslado del arca, cuando Usa muere por tocarla indebidamente, David no reacciona con arrogancia o desánimo, sino que busca entender cómo proceder correctamente. Este incidente no solo revela la seriedad de la santidad divina, sino también la humildad de David al reconocer sus propias limitaciones. Su capacidad para aprender de sus errores y ajustar su conducta según la voluntad de Dios es una lección invaluable para el pueblo de Israel y para los lectores contemporáneos del texto. El legado de David también se extiende a su función como mentor de su hijo Salomón. En el capítulo 28, David entrega a Salomón los planos detallados del templo y le da instrucciones claras sobre cómo llevar a cabo la obra. Este acto de transición no solo asegura la continuidad del linaje davídico, sino que también refuerza la idea de que el éxito de un líder depende de su capacidad para preparar a la siguiente generación. David no ve su reinado como un fin en sí mismo, sino como un medio para establecer un fundamento sólido sobre el cual otros puedan construir. Esta mentalidad de servicio y legado es un recordatorio poderoso de que el liderazgo verdadero implica mirar hacia el futuro y trabajar para el bienestar de quienes vendrán después. Finalmente, el legado de David en Primera Crónicas se vincula directamente con la promesa mesiánica que atraviesa toda la narrativa bíblica. Al establecer un linaje real que culminaría en el Mesías, David deja un legado que trasciende su tiempo y lugar. Su reinado no solo es un modelo de fidelidad y preparación, sino también un testimonio de la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. Para los lectores postexílicos, quienes anhelaban la restauración completa de Israel, el legado de David les recordaba que, aunque enfrentaran dificultades, Dios siempre actúa a través de personas dispuestas a obedecer y preparar el camino para su obra redentora. En resumen, el legado de David en Crónicas es un recordatorio de que la verdadera grandeza no se mide por logros temporales, sino por la capacidad de vivir en fidelidad a Dios y preparar el camino para su propósito eterno. Su ejemplo de liderazgo visionario, humildad y compromiso con el bienestar de las generaciones futuras sigue siendo una fuente de inspiración para todos aquellos que buscan dejar un impacto duradero en el mundo. Conclusión: restauración y esperanza en la historia bíblica. El libro de King, Primera Crónicas, concluye no solo como una crónica histórica, sino como un llamado profundo a la restauración y la esperanza, conceptos que resonaban profundamente en el contexto postexílico de sus lectores originales. A través de su énfasis en la genealogía, el reinado de David y la organización del culto, el texto ofrece una visión de la fidelidad de Dios a lo largo de la historia de Israel, subrayando que, incluso en los momentos más oscuros, su plan para su pueblo nunca se desvanece. Para los israelitas que regresaron del exilio, enfrentando ruinas y desafíos aparentemente insuperables, el mensaje de Primera Crónicas era claro: la restauración no solo es posible, sino inevitable cuando el pueblo se alinea con la voluntad divina. Este mensaje de restauración se encuentra profundamente arraigado en la teología del pacto. A lo largo del libro, se enfatiza repetidamente que la relación entre Dios e Israel no depende únicamente de los méritos humanos, sino de la gracia y la misericordia divinas. David, aunque imperfecto, es presentado como un modelo de arrepentimiento y obediencia, demostrando que la restauración personal y colectiva comienza con un corazón dispuesto a volver a Dios. Para los lectores postexílicos, esta narrativa les recordaba que, aunque habían fallado en el pasado,
podían encontrar renovación al reconstruir su compromiso con el pacto y centrar su vida en la adoración al Dios que nunca los abandonó. La esperanza en Primera Crónicas también se manifiesta en su enfoque mesiánico. Al trazar el linaje de David y destacar la promesa de un reino eterno, el texto apunta hacia un futuro redentor que trascendería las limitaciones del presente. Esta esperanza no era abstracta, sino práctica. Animaba a los israelitas a reconstruir el templo, restaurar el culto y vivir en unidad como pueblo escogido. Cada acción tomada en obediencia a Dios era un paso hacia la realización de esa esperanza mesiánica. Una promesa que, aunque aún no visible en su totalidad, ya estaba operando en sus vidas. En un nivel más amplio, el mensaje de restauración y esperanza en Primera Crónicas sigue siendo relevante para los lectores contemporáneos. En un mundo marcado por incertidumbre y fragmentación, el texto invita a reflexionar sobre la importancia de la identidad espiritual, la comunidad y la fidelidad a principios eternos. Nos recuerda que, independientemente de las circunstancias, la restauración siempre es posible cuando nos volvemos hacia Dios y trabajamos juntos en su propósito. En última instancia, una Crónicas no es solo un libro sobre el pasado, sino una invitación a participar en la obra continua de Dios en el presente y en el futuro.